Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600.000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora y acompañarnos a colorear un mundo digital sin grises. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro queridísimo amigo y colega Juan Manuel Aguilar. Pero antes de ello, quiero darles en nombre del equipo organizador del Festival de Ciberseguridad para América Latina, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a MITI, BP Gurús, INCU, Universidad de Claustro de Sor Juana y Capa 8, patrocinadores de este evento, así como a todos los socios participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materias de seguridad informática de nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y para todos. Gracias por sumarse a colorear un mundo digital sin grises. El día de hoy nuevamente nos acompaña, como les dije hace un momento, el doctor Juan Manuel Aguilar en este eje temático tan importante como es el de ciberseguridad gubernamental y políticas públicas. Él hoy nos hablará sobre las bandas de ransomware y hacktivistas, amenazas a los gobiernos en América Latina, un título bastante eficiente y que ojalá todos y todas prestemos muchísima atención, ya que esto es lo que hoy en día es lo que estamos viendo en todo nuestro entorno, y no a nivel nacional, sino a nivel internacional. La institución donde labora nuestro queridísimo doctor está en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Es investigador de postdoctoral. Entonces, esperamos que todas las personas nos acompañen hasta el final, ¿no, doctor? Muchísimas gracias. Sí, Nasli, un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a avanzar y déjenme, les pongo aquí esta presentación que traigo para que podamos avanzar por la presentación. Un segundito. Permítanme. Mm, Aquí está. Perfecto. Muy, muy bien. Excelente. Bueno, antes que nada, un placer estar con ustedes en la parte de organización de este evento. Y bueno, y más que nada quisiera compartirles la parte del contenido relacionado con este informe y reporte, bandas de ransomware activistas, amenazas a los gobiernos en América Latina. Compartirles que esta investigación forma parte de un programa que es el Analytic Outreach Programs, que es promovido por la parte de la Florida International University, que está en la parte de Miami, y también por la parte del Comando Sur de los Estados Unidos, quienes son la parte concreta que ayudaron a la parte de poder hacer posible esta investigación. Bueno, en primera instancia,
¿Qué pasa con la parte del contexto de ciberseguridad en América Latina? Pues empezamos a hablar que pues, la ciberseguridad es un mercado en expansión dentro de la región que va a alcanzar aproximadamente un precio que se alcance, estima en 12,48 mil millones de dólares proyectados para 2029. Es importante destacar que América Latina por sí misma concentra aproximadamente 12% de los ataques cibernéticos a nivel regional y bueno, los principales afectados son el sector gubernamental, industrial y financiero. También la región cuenta con una alta tasa de éxito en ataques de malware y ransomware. Y bueno, por ejemplo, esta tasa alcanza una cifra de éxito del 79% a nivel mundial. Es una de las más altas. Esto que está usted indicando que de cada 8 de cada 10 ataques de ransomware en la región tienen éxito. Y bueno, precisamente está relacionado a la operación de las que son las bandas de ransomware, los grupos activistas. Y bueno, esto nos muestra una falta de preparación, de resiliencia cibernética frente a este tipo de incidentes. Vamos a avanzar. Y bueno, hay que entender algunos conceptos clave, pues podemos hablar la parte del ciberespacio, que precisamente es esta plataforma de información donde están la parte de todas las empresas, sectores gubernamentales que dan la parte del uso a través del Internet, ciberseguridad, que vamos a ver estas acciones que tenemos que echar a andar para proteger a los sistemas informáticos, ya sea de actores tanto privados como públicos, en materia de poder garantizar la seguridad de los sistemas frente a acciones hostiles. Y una clasificación interesante, el cibercrimen, y lo que va a ser mucho más interesante, cibercrimen organizado o Cyber Organized Crime. Allá por la parte de 2013 se hablaba de que había una tipificación interesante. El cibercrimen solamente se hablaba del uso de actos ilícitos en el ciberespacio para generar ganancias económicas, pero cuando empezamos a hablar del tema del cibercrimen organizado, ya se empieza a volver una estructura mucho más compleja y más estructurada. Diver S. Wall empieza a decir cómo empiezan a surgir bandas de delincuentes en el ciberespacio, que son mucho más fluidas, menos centralizadas, complejas en el ámbito concreto de su operación, y precisamente creo que eso es importante señalar que las bandas de ransomware son la parte de la actualidad, uno de los principales elementos que presentan esta complejidad en materia de estas grandes y sofisticadas organizaciones delictivas que operan en el ámbito regional. También, por ejemplo, más allá del crimen organizado, hay que entender la naturaleza de un fenómeno complejo como puede ser el tema del hacktivismo. Cuando hablamos de hacktivismo, estamos hablando de programadores que, bueno, tienen la parte de vulnerar sistemas informáticos, pero que lo hacen más allá solamente del interés monetario, del interés de generar una ganancia económica, sino que también ellos persiguen una causa política ideológica, tienen un compromiso en el ámbito, desde una perspectiva ideológica, en el ámbito con una causa, y esto explica el ámbito concreto de gran cantidad de sus operaciones o acciones en las cuales se ven involucrados este tipo de grupos. Debemos recordar, el hacktivismo salta a los grandes aires de la vida política internacional en el año 2010 con el incidente de Wikileaks, del Cablegate, 250,000 cables del Departamento de Estado que fueron filtrados por estas organizaciones y bueno, ahí se empieza a volver complejo entender la parte de cómo funciona. Por mucho tiempo se pensó que el hacktivismo, personajes como pueden ser Julian Assange o como fue en su momento Edward Snowden, estaban alejados del contexto latinoamericano. Pero bueno, pronto nos vamos a dar cuenta que eso no es del todo cierto y precisamente en el año 2022 se da uno de los grandes incidentes en materia de ciberseguridad con hacktivistas, que es el tema de Guacamaya Leaks, que vamos a ir abordando poco a poco. Y bueno, por último podemos decir que tener una clasificación final que todavía no hemos ahondado en el ámbito de América Latina, no hemos conocido a profundidad, que son los ataques cibernéticos orquestados por gobiernos, por países de otro estado. Hay una clasificación de la empresa Mandiant que se llama amenaza persistente avanzada, APT, que presenta precisamente gran cantidad de comandos cibernéticos principalmente de nacionalidad china, pueden ser iraníes, pueden ser de Corea del Norte, de Vietnam, que se asocian a estas operaciones y que bueno, que son organizaciones internacionales altamente complejas en el contexto de que son comandos cibernéticos formados, promovidos por un gobierno en particular y que bueno, que bajo su protección, bajo su resguardo, ejecutan operaciones internacionales en ese sentido. Y bueno,
podemos ver que hay una gran cantidad de formas de ciberataques que van desde el ciberespionaje, la extorsión, el hacktivismo, los ataques de DOS. También podemos hablar, por ejemplo, del sabotaje industrial, robo de propiedad intelectual, ciberterrorismo, malware y ransomware, que precisamente este último es el que nos compete principalmente con la parte de los hallazgos relacionados con estos diferentes grupos. Entonces, vamos a hablar de estas bandas de ransomware. Vamos a presentar aproximadamente cinco que son identificadas por una gran cantidad de diferentes empresas con operaciones en América Latina. Está la parte de Trend Micro, está la parte, por ejemplo, de Recorded Future, que empiezan a hablar de estas, sus operaciones, y que a través de un análisis de fuentes abiertas, por medio de diferentes documentos, informes, fuentes de prensa, se logró detectar su operación. La primera va a ser ALPHB Black Cat. Y bueno, ¿qué podemos saber de ellos? Es una banda de ransomware conocida por usar el lenguaje Rust y, por ejemplo, el modelo Ransomware as a Service. Una táctica distintiva de esta organización es que, bueno, antes de cifrar los sistemas informáticos, busca que las víctimas no puedan utilizar o recurrir a copias de seguridad. Y bueno, también hace análisis para divulgar información pública de información confidencial si las víctimas no quieren pagar el rescate vinculado al tema de ransomware. ALPHB Black Cat ha sido identificado, por ejemplo, hackeos en el ámbito con empresas del sector privado, en el ámbito de Costa Rica, como fue Price Smart, incluso también vulneraron al ejército de Ecuador y bueno, agencias de Estados Unidos como la CISA, la Agencia de Seguridad de la Información, digo, la Agencia de Ciberseguridad de Infraestructura Crítica y el FBI han lanzado alertas para presentar cómo opera esta organización y tratar de crear campañas de prevención para mitigar la forma en que ellos operan. Esto, por ejemplo, muy interesante, lo que podemos ver aquí en la diapositiva, es una metodología que utilizamos para el análisis que se llama análisis de redes sociales, Social Network Analysis, y aquí presentábamos cuánto fue el rescate, objetivo, país, técnica, táctica, impacto, recuperación de las diferentes objetivos identificados a través de estas revisiones de fuentes abiertas. Y, por ejemplo, aquí presentábamos la parte de cómo fue vulnerado el ejército de Ecuador, cuánto tiempo se estima que pudo ser el tiempo de recuperación. Podemos ver que en el ejército de Ecuador fue de 4 a 6 semanas, en servicios gubernamentales fue de 6 a 8, y por ejemplo en Price Smart también fue de 4 a 6 semanas. Igualmente, encontramos algo dentro de la bibliografía vinculado a calcular o cuantificar el ámbito concreto de los impactos económicos del ataque. Es una metodología muy sencilla que encontramos con base a varios reportes, en los cuales se habla que, bueno, un incidente que involucra a una institución pequeña, habrá una institución que va de 1 a 50 personas, puede tener impactos de $500,000. En la parte concreta de instituciones de tamaño mediano, que son de 50 a 100 personas, puede ser un impacto de 1 millón. Y por ejemplo, instituciones más grandes, que son de más de 100 personas, pues ya pues, empiezan a subir los gastos a más de $2 millones. Pero bueno, esto es un objeto de controversia muy, muy interesante. Pensando en grandes incidentes como son las brechas de información, de empresas como Equifax o Capital One, algunos informes como el caso de IBM Data Breach Report indica que, bueno, perder, bueno, la filtración o la extracción de los datos vinculados a un solo usuario en estos grandes escándalos, que en el caso de Capital One creo que fueron vulnerados más de 200 millones de usuarios dentro de los Estados Unidos. Ellos estiman que el gasto puede estar relacionado a $150 por registro perdido, pero es una metodología que ellos presentan. Esto puede ser un objeto de controversia porque cuando hablamos de la información que puede ser exfiltrada por estas bandas de ransomware, podemos hablar de que hay información que es de carácter de seguridad nacional, e información que va muy relacionada a propiedad intelectual de las empresas, que si bien podríamos clasificarla con base en esta metodología según lo que hemos detectado, pues también es un objeto de debate que podríamos analizar el impacto real de las implicaciones de estos ataques de ransomware. Bueno, posteriormente otra banda va a ser el tema de Lockbit 2.0. Lockbit 2.0, por ejemplo, ha sido una de las amenazas principales en América Latina en los últimos 6, 7 años. Y, por ejemplo, este tipo de ransomware utiliza técnicas avanzadas para la escalación de privilegios, movimiento lateral, encriptación de datos antes de descifrar los sistemas, aplicando un modelo de doble extorsión. También, por ejemplo, las personas que proporcionan
el ransomware de Lockbit 2.0, por ejemplo, cuando es contratado en la dark web, ellos proporcionan un kit de herramientas fácil de usar para los afiliados y bueno, facilitando así los ataques para que estos puedan ser instrumentalizados. Entre las víctimas, por ejemplo, está la Secretaría de Hacienda de Río de Janeiro, Servicios de Salud en el estado de Veracruz, empresas como Accenture, Foxconn en Tijuana, aquí en la parte del norte de México y múltiples empresas gubernamentales en Costa Rica, lo que causaron interrupción, exfiltración de datos sensibles. Y bueno, la descentralización de Lockbit 2.0 y su modelo de Ransomware as a Service dificultan la identificación y aprehensión de los responsables, presentando un desafío constante para la ciberseguridad en la región. Aquí podemos ver el Social Network Analysis, aquí podemos presentar lo que vimos en el caso de Accenture, los servicios de salud de Veracruz, la Secretaría de Hacienda de Río de Janeiro, y bueno, los tiempos de recuperación y el ámbito de los tiempos, los costos asociados a estos incidentes cibernéticos. Después de la parte de Lockbit, está Blackbyte, y bueno, Blackbyte, por ejemplo, es un tema interesante. Ya lo que se empieza a configurar es que podemos ver que la parte de los diferentes ransomware tienen diferentes modus operandi, tienen diferentes implicaciones, modelos de negocio en los cuales ellos van avanzando. Y bueno, en el caso aquí de Blackbyte, vamos a decir que es un grupo de ransomware que ha destacado por su modus operandi que implica infiltrar redes corporativas y gubernamentales y en los cuales, por ejemplo, ellos hacen copias de los archivos valiosos, hacen un análisis, un diagnóstico previo, empiezan a revisar las carpetas, el ámbito concreto de todas las diferentes, todas las carpetas de información que tiene la institución, para ellos clasificarse, se mueven lateralmente a través de la red y bueno, buscan datos valiosos. Datos accesibles y esto lo hacen con la finalidad de identificar qué información, qué activos dentro de los sistemas informáticos, ya sea de una empresa privada o del sector gubernamental, son más valiosos unos por encima de otros, y esto para hacer que la extorsión a través del ransomware sea mucho más efectiva. Por ejemplo, entre las víctimas está el ataque de la Contraloría General de la República en Perú, el Banco de Brasil y el Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul en Brasil. En México estuvo el municipio de Chihuahua, donde se interrumpieron servicios municipales y se expusieron vulnerabilidad de infraestructuras locales. Y bueno, aquí también hicimos el análisis de red vinculado a analizar el tiempo de recuperación, los costos de estos ataques de ransomware en las diferentes instituciones. SIGSET es una otra banda y aquí se vuelve interesante porque hay una intermediación entre la parte de dos mundos que parece que no pueden estar, que no están en completa concordancia, pero se empiezan a sobreponer. El mundo de las bandas de ransomware, pero también el mundo de los hacktivistas. Y bueno, pensando que las bandas de ransomware son delincuentes, delincuentes organizados que buscan maximización de ganancias, pero en el caso de aquí de Sigset se entrelazan con el hacktivismo porque precisamente a raíz de la invasión rusa a Ucrania hubo un auge de diferentes grupos de delincuentes cibernéticos que no eran tradicionalmente organizaciones dedicadas a los delitos cibernéticos, pero por las implicaciones, por la parte de las consecuencias de la guerra, empezaron a involucrarse en estas actividades ilícitas para poder tener en el ámbito de una fuente de recursos ingresos en manos o en el contexto de poder contener la invasión rusa a Ucrania y precisamente Sigetsed es un caso de naturaleza de esto. Es una organización que empieza a surgir a partir del año 2022 bajo el liderazgo de un activista conocido como Anon Wolf. Él se conoce que es la parte concreta de un programador ucraniano. Y bueno, ellos empiezan estas campañas de ataques a sector gobierno, telecomunicaciones, instituciones financieras, servicios profesionales, manufactura, aseguradoras. Y esto es como una forma en la cual este grupo activista se involucra en actividades ilícitas para obtener ingresos económicos que se especula son utilizados en el ámbito concreto para operaciones insurgentes o de contención de las operaciones cibernéticas que está llevando Rusia en el ámbito concreto del territorio ucraniano. A quienes han afectado, por ejemplo, a Colombia,
tuvieron un impacto significativo en 2023 contra el gobierno de este país. En México, por ejemplo, atacaron a múltiples empresas de telecomunicaciones en 2023, como Televisa, Vestel, Easy, Telecom, comprometiendo datos sensibles y causando interrupciones de servicio. Aquí podemos ver también la parte del análisis de redes y la parte concreta de los tiempos de recuperación y los costos asociados a cada uno de estos diferentes incidentes que se identificaron en el ámbito de la revisión de fuentes abiertas. Por otra parte, va a estar el ámbito de Black Hunt. Y bueno, también Black Hunt era inicialmente un malware dirigido a pequeñas y medianas empresas que empezó a desarrollar un modelo de ransomware en aras de alcanzar objetivos de más alto perfil, incluyendo entidades gubernamentales. La forma en que opera Black Hunt se caracteriza por su enfoque en la encriptación de datos, la infiltración de información crítica, y los ataques comienzan típicamente con correos electrónicos de phishing diseñados para engañar a los empleados y obtener acceso a las redes internas. Aquí podemos ver que afectaron al país de Uruguay, comprometiendo a 300 empresas de este país, exfiltrando grandes volúmenes de datos y causando interrupciones significativas en las operaciones de estas organizaciones. También dañaron al Ministerio de Defensa de este país y Argentina, por ejemplo, dirigieron ataques a entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, causando interrupciones y acceso no autorizado a datos confiables. Aquí podemos ver la parte del análisis de Social Network Analysis vinculado a estos eventos, los tiempos de recuperación, los costos calculados al Ministerio de Defensa, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Salud en estos incidentes verificados a través de la revisión de fuentes abiertas. Por último, para cerrar con los grupos de ransomware, antes de pasar al activismo, está el grupo Conti y uno de los más interesantes porque surgen a finales de 2019, siendo uno de los grupos de ransomware más agresivos a nivel mundial y en el ámbito concreto también muy específico en la zona de América Latina. Ellos utilizan tácticas de doble extorsión, cifran datos y amenazan con publicar información sensible y bueno, tienen una arquitectura de programación de su ransomware altamente sofisticada y son muy eficientes al lanzar ataques. Algo importante que ellos tienen la forma de superación es su selección de víctimas, apuntan a entidades de alto valor como gobiernos y grandes corporaciones, emplean un cifrado multihilo con algoritmos de ransomware as a service y cha 20, lo que dificulta la recuperación. La recuperación de las instituciones sin claves de secretación, utilizan métodos de evasión de detección. Esto se utiliza a través de técnicas de ofuscación como hashing y carga dinámica de APIs para evitar la detección. Y sus métodos de infiltración se hacen a través de vulnerabilidades conocidas como Prime Nightmare, Zero Logon y campañas de phishing con malware como Bazaar Loader. Y bueno, una de las víctimas más fuertes del Grupo Conti fue el gobierno de Costa Rica, donde hicieron 7 incidentes cibernéticos a instituciones del gobierno de Costa Rica, algo de forma sorprendente. En el año 2022, el presidente de Costa Rica, pues creo que muchos deben tener conocimiento de causa. Costa Rica es un país con una tradición antibélica. Es un país que no tiene fuerzas armadas, que no tiene ejército, pero precisamente de forma sorpresiva. En 2022, después de estos recurrentes ataques de Grupo Conti a la parte de este país, el presidente de Costa Rica salió y en un discurso muy efusivo, muy eufórico, dijo que el gobierno de Costa Rica declaraba la guerra a Grupo Conti por las diferentes operaciones que ellos habían estado orquestando en contra de este país. Y bueno, fue algo que saltó muchísimo en el ámbito de los medios de comunicación internacional y en el ámbito regional, porque ningún gobierno hasta ese punto en América Latina le había dado tanto relevancia a un grupo o una banda de ransomware, de delincuentes cibernéticos de esta naturaleza y bueno, llegar a la parte de declaraciones de estas características. Conti también ha tenido operaciones en Argentina, en Colombia y bueno, se estima que después, por ejemplo, de la invasión a Ucrania,
en 2022 y parte de inicio de 2023 la organización se desintegró, pero bueno, es uno de los grupos de ransomware que más impactos han tenido en el ámbito de la región, que bueno, más efectos han tenido en el ámbito de las naciones latinoamericanas. Y aquí ya damos un salto del grupo de las bandas de ransomware a los grupos activistas, empezando por Guacamaya y las implicaciones que tuvo esta organización. Guacamaya surgió como un grupo activista en frente de América Latina. Su objetivo principal fue exponer la corrupción, el abuso de poder y las violaciones de derechos humanos perpetradas por gobiernos y entidades estatales. Las filtraciones de Guacamaya tuvieron un impacto profundo en la percepción pública en los derechos humanos, porque no afectaron solamente un país, afectaron al menos a 6, 7 naciones. Vamos a ir presentando repercusiones en diferentes puntos. Y bueno, todo esto vinculado a violaciones sistemáticas de derechos humanos y bueno, diferentes aspectos que pusieron en entredicho la legitimidad de las acciones gubernamentales. Por ejemplo, el país en cantidad más afectado por Guacamaya ya precisamente fue México, porque de un total de 10 terabytes de información extraída de Fuerzas Armadas de 6 países de América Latina, 6 eran solamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, aquí había información sobre proyectos de gobierno, espionaje a periodistas, activistas, datos sensibles sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, fueron presentados y utilizados en el discurso público por la cadena Latinus. Y bueno, esto desencadenó una respuesta pública gubernamental con investigaciones y críticas hacia la falta de transparencia de la Sedena. En Chile, por ejemplo, se filtraron más de 400,000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, ya que se presentaban gastos exorbitantes y vigilancia a organizaciones sociales. Y el impacto, pues tuvo que renunciar el titular de esa institución de las Fuerzas Armadas. Y bueno, hubo una revisión de las políticas de control de manifestaciones por la parte del Congreso de Chile respecto a lo que hacía el ejército chileno. En Colombia, por ejemplo, se filtró información de la Fiscalía General de la Nación y del Comando General de las Fuerzas Militares. Aquí hubo revelaciones que molestaron mucho al gobierno de los Estados Unidos porque se reveló información sensible sobre operaciones de seguridad de Estados Unidos en Colombia, datos de agentes de la DEA y también, por ejemplo, vínculos de ciertos actores gubernamentales con el escándalo Odebrecht. Y bueno, esto causó preocupaciones sobre la seguridad de los agentes y tensiones con Estados Unidos, y así como una intensificación del escrutinio sobre la integridad de las instituciones de justicia. En Guatemala, por ejemplo, una filtración de un grupo, de una empresa llamada Grupo Solway, de un proyecto minero que se llamaba Proyecto Fénix, ya que se presentaron prácticas corruptas, violación de derechos humanos y represión contra comunidades indígenas. El impacto fue rechazo social y demandas de justicia, subrayando la ausencia de regulaciones robustas en contra de las prácticas de las mineras. En Perú se filtraron 100 gigabytes de datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aquí en las revelaciones hubo vigilancia de partidos políticos, planes estratégicos en caso de conflicto con Chile. Perú tenía un plan de contingencia de qué pasaría si empieza una guerra, un conflicto armado con Chile. Y es un plan que estaba estructurado por el ejército peruano para cómo operar en caso de este conflicto, el cual fue revelado por la parte de Guacamaya. Y bueno, esto causó en impactos un debate sobre la transparencia de las Fuerzas Armadas y cuestionamientos sobre la integridad de las operaciones de armamento. En El Salvador se filtraron 4 terabytes de datos de la Policía Nacional Civil y 50 gigabytes de la Fuerza Armada. Se presentaron revelaciones vinculadas a abusos y corrupción en el contexto del régimen del presidente Nayib Bukele y su régimen de excepción. Y bueno, aquí hubo impactos como críticas a las prácticas de seguridad, transparencia del gobierno, con revelaciones sobre muertes en cárceles y protección para operadores políticos investigados por corrupción. En el caso de Brasil, hubo una filtración de 96 gigabytes de datos de la empresa minera Tejucana, hubo problemas ambientales y se revelaron prácticas corruptas de diferentes instituciones mineras. Y bueno, el impacto fue un llamado y supervisión a la regulación de las actividades mineras y acciones correctivas por parte de la Agencia Nacional de
minería. Aquí también presentamos un análisis de los efectos en diferentes países de las acciones de Guacamaya. Y bueno, finalmente podemos ver que de forma sorpresiva las bandas de ransomware y los grupos activistas lideran las amenazas y los incidentes cibernéticos en América Latina. Ellos utilizan técnicas avanzadas que causan disrupciones graves, altos costos de recuperación, exposición de información sensible, impactos y pérdida de confianza pública y riesgo para la seguridad. Y bueno, hacemos un ámbito de un comparativo entre las organizaciones. Y bueno, en el documento también se pidió que presentáramos algunas recomendaciones para el gobierno de los Estados Unidos y el Comando Sur. Aquí, por ejemplo, las recomendaciones que damos es implementar estrategias de ciberseguridad. Los países de América Latina deben fortalecer su estrategia de ciberseguridad a través de programas de capacitación, intercambio de conocimiento técnico y suministro de tecnologías avanzadas que faciliten la prevención y respuesta a incidentes cibernéticos. Hay que fortalecer la cooperación internacional en ciberseguridad. Esto es muy necesario para gran cantidad de los países. También, por ejemplo, hay que invertir en infraestructura crítica, capacitación regular en personal dentro de los sectores, establecer equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática que tengan y que puedan desarrollar estas capacidades efectivas de mitigación y resiliencia. El desarrollo de políticas claramente efectivas ante el ransomware, crear planes de contingencia, protocolos de respuesta ante los ataques de ransomware y también es necesario promulgar y hacer cumplir leyes efectivas en contra de las dos figuras, los ataques de ransomware y el tema del hacktivismo, porque si vamos a los códigos penales, a los códigos policiales, judiciales, penales, estas figuras no están estructuradas dentro de gran cantidad de los códigos de cada uno de los países y esto se vuelve altamente controversial al momento de querer gestionar un proceso de procuración de justicia. Y bueno, también presentamos recomendaciones para los gobiernos de América Latina, pues decimos que deseamos fortalecer sus estrategias de ciberseguridad, fortalecer la cooperación internacional de ciberseguridad a través de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos. También, por ejemplo, sería muy prudente que gran cantidad de los países se unieran al foro de equipos de respuesta y seguridad ante incidentes cibernéticos, lo que se conoce como FIRS, en Estados Unidos. Y bueno, también a hacer capacitación regular en ciberseguridad para todo personal, mejorar los CSIRs y bueno, desarrollar estas estrategias en contra del ransomware y el hacktivismo. Aquí, por ejemplo, les quería compartir este QR en el ámbito de que si ustedes acceden a él, pueden descargar el reporte completo dentro del sitio del Jack T. Gordon Institute for Public Policy de la Florida International University y van a poder tener a su disposición el informe completo. Y bueno, sería todo de mi parte. Podemos avanzar con sesión de preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por este estudio. Está muy, muy bueno, Juan Manuel. Como siempre, tú con la innovación, este tipo de información y que realmente es muy necesaria para que las empresas y toda la parte de todas las infraestructuras le echemos un ojo real de qué y la diferencia entre estos activistas y los ciberdelincuentes como tal. Sale, tenemos una pregunta de Gerardo Islas. Dice que ¿cómo es afectada la ciberseguridad de una nación ante un ataque cibernético? Ay, ¿podría repetirla? Nazli, no escuché lo último, discúlpame. ¿Cómo es afectada la ciberseguridad en una nación ante un ataque cibernético? Ah, bueno, puede tener diferentes implicaciones, desde la parte de la interrupción de servicios de gobierno, afectaciones a la parte de infraestructuras críticas. Podemos ver que puede haber instituciones financieras, sistemas de salud,
en el ámbito concreto, empresas del sector privado, telecomunicaciones, que pueden ser víctimas de un ataque de ransomware. Y esto, por ejemplo, un incidente cibernético puede tener implicaciones en la continuidad de servicios, en la continuidad de negocios, y esto pues inminentemente va a tener afectaciones directas en el ámbito de el bienestar y la parte, por ejemplo, del acceso a esos diferentes servicios por la parte de los individuos o los gobiernos. Y bueno, hemos visto casos de ransomware que son de forma terribles. Podemos pensar en el caso de lo que pasó con Dark Horse en la parte de Pipeline Colonial, precisamente un ataque de ransomware en la parte de un oleoducto en la zona de la costa este de los Estados Unidos podía comprometer el suministro de combustible para los aeropuertos en toda la costa este de los Estados Unidos, y eso tenía impactos directos para la parte de la movilización de pasajeros, para las ganancias económicas de las empresas aeronáuticas o las empresas de viajes. Y bueno, podemos ver estas repercusiones que son inmediatas en el ámbito concreto de que pueden causar una crisis en el ámbito de las personas, y obviamente cómo lo padecemos, pues una persona va a poder llegar a su destino, un hombre de negocios no va a poder trasladarse a diferentes puntos a los cuales tenga que viajar, y esto es de forma inminente una afectación directa. Estas diferentes formas de ataques cibernéticos pueden vivirse de diferentes dimensiones, pero de que tienen repercusiones directas, inmediatas en gobiernos, empresas privadas o los mismos ciudadanos, es más que evidente, se tienen que analizar desde diferentes perspectivas. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué tan seguras son las cookies? Ah, pues bueno, los modelos de ransomware, los ataques de ransomware no se relacionan tanto con las cookies. Pues tienen su nivel de riesgo. Yo creo que van más relacionados a la contaminación de información, de publicidad. Pueden ustedes ir gestionando la parte de los sitios y el almacenamiento de cookies que pueden estarse relacionado a los diferentes sitios o portales a los cuales acceden. Pero los modelos de ransomware se centran mucho más eficientes en la parte de las técnicas de ingeniería social, en la parte de explotar la falta de awareness o la falta de una cultura de higiene cibernética de los usuarios para encontrar modelos exitosos en los cuales el ransomware puede alcanzar un sistema de gobierno público-privado. Entonces, yo pensaría que sí hay que tener cierto resguardo, ciertos controles, protocolos para contención de las cookies. Es importante ver cómo, por ejemplo, la región europea es de las zonas del planeta que más ha emprendido acciones regulatorias en contra de las cookies por la contaminación, la contaminación empresarial, bueno, de ventas, ¿cómo decirlo? De que nos saturan de cosas que nos quieren vender, de publicidad, etcétera. Y esto, por ejemplo, causa muchos debates en Europa porque si yo tengo derecho a utilizar Internet, sin que cada 5 segundos me esté saliendo una publicidad, lo que me quieran vender o de un viaje que quieren ofertarme, etcétera, etcétera. Pero pensar que tiene su nivel de riesgo, pero a veces es más necesario desarrollar una cultura de higiene cibernética vinculada a la mitigación de la ingeniería social, porque la ingeniería social, al final de cuentas, el error humano siempre es lo más efectivo para que un ataque de ransomware sea altamente efectivo. Ok, otra pregunta, Juan Manuel. Sabemos que los ataques de ransomware no son aleatorios. Sabemos que muchas veces los ciberdelincuentes o los activistas encuentran un fin hacia un gobierno o hacia una organización. ¿Cuánto tiempo crees que ellos se gastan haciendo el estudio si es para poder introducir un ransomware en las infraestructuras y puedan hacer un ataque efectivo? Bueno, creo que uno de los grandes aprendizajes vinculados a la parte de este estudio fue precisamente el analizar que los objetivos de las bandas de ransomware no son fortuitos. Cada vez se especializan más en buscar, en vulnerar instituciones de gobierno, gobiernos que no necesariamente son
administraciones públicas, por así decirlo, con recursos acotados. Podemos ver ahí municipios de altos niveles económicos como pueden ser Chihuahua, Río de Janeiro, etcétera, etcétera, algunos otros puntos en Colombia, Argentina. Y por esto precisamente creo que también el análisis es interesante, porque cuando vemos cómo operan ciertos grupos como SIGINT, Black Hawk, ellos ya hacen una identificación de grandes objetivos para obtener grandes beneficios económicos de la instrumentalización de los ataques de ransomware, y precisamente ellos lo que están viendo es cuál víctima nos puede generar mayores ganancias económicas en la aplicación de un caso de ransomware. Si no me equivoco, creo que fue Brad Hahn, es que hacía este diagnóstico, esta revisión de las carpetas, de la información dentro del sistema informático de la víctima, con la finalidad de decir, ah, mira, de toda su información de sus carpetas, yo pienso que esta es la información más sensible, la más valiosa que es para la institución, y precisamente con eso instrumentalizan su modelo de extorsión más efectivo para buscar maximizar su nivel de ganancia en contra de estos diferentes actores. Ok, muchísimas gracias por tus respuestas. Voy a leer dos comentarios para que, pues, para que poderlas compartir. Dicen, Juan Vázquez, las organizaciones necesitan invertir en defensa activa y fortalecer la postura de defensa en la parte de identidad. Y el segundo comentario dice, el robo de cookies es un tipo de ciberataque en el que los actores maliciosos explotan las cookies en el dispositivo de un usuario. Estas cookies guardan datos de sesión, incluidas las credenciales de inicio de sesión, lo que permite a los atacantes obtener acceso no autorizado a las cuentas. Bueno, esas son... El tema de las cookies interesante, hay que profundizar en su análisis. Y es una esfera, una dimensión que no tenía tan profundo, pero también muchas gracias por la información. Ok, y Gerardo Islas te dice, gracias maestro Juan Manuel Aguilar por contestar mis cuestiones y excelente tema. Y de verdad fue un excelente tema el que nos acabas de compartir, doctor Juan Manuel. De verdad aprendimos muchísimo y espero que nos sigamos viendo y que sigas compartiéndonos todas estas experiencias que estás teniendo hoy en día con tu investigación. No, muchísimas gracias, Nasli. Fue un placer y que estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. De verdad, ha sido un placer poder estar aquí, compartir con todos ustedes y unirnos a colorear un mundo digital sin grises. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en los próximos webinars y que nos sigan acompañando y sigamos aprendiendo y sigamos compartiendo, difundiendo este tipo de conferencias que hacen de que cada vez nos concienticemos más y seamos más consecuentes con el aprendizaje de la ciberseguridad y ser más responsables en nuestras organizaciones y en nuestros hogares, que también practicamos ciberseguridad. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Juan Manuel Aguilar y les deseamos una excelente noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024.
Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.